Y el Señor hoy trae un muy, pero muy buen mensaje. Y hoy espero que todos nosotros lo podamos recibir con amor, con gozo, con alegría. Y siempre unánime, siempre unidos, siempre ayudándonos unos a otros, como dice su palabra. Pero creo fielmente que el Señor hoy va a hacer algo radical en nosotros, y va a dar una perspectiva, no quiero decir una perspectiva nueva porque sería así como cambiar de evangelio, pero una perspectiva quizá diferente a la que nosotros teníamos. Amén. Ok. Hay un dicho que dice: árbol que nace torcido, se le caen los pajaritos. No dice así, ¿verdad? Ok. Árbol que nace torcido sirve para columpio. Tampoco dice así el dicho, ¿verdad? No. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Lo han escuchado? ¿Sí, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a estar despiertos. Pero esa ley de la física, esa ley de la naturaleza, esa ley visual, sabemos que no es espiritual, porque la palabra de Dios corrige todo, cambia todo. De hecho, la palabra dice que nos hace nuevas criaturas, y sabemos que en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos son hechos cosas nuevas. Nadie te puede decir nada. Tú eres esto, tú eres aquello. No, el Señor dijo: todos son nuevas criaturas. Y a mí me importa lo que diga mi Padre. Amén. Ok. El punto es que no se trata de estar todo el tiempo remendando, de estar tratando de arreglar constantemente lo que hacemos mal. O sea, yo no quiero pasar mi vida tratando de arreglar lo que a cada rato estoy haciendo mal. Eso no es vida. Eso no es una manera buena de vivir, y mucho menos en la palabra. O sea, estar falle y falle y falle una otra vez. Creo que es cansado eso. Creo que desgasta toda la armadura que el Señor nos ha puesto. Ok. Entonces, y tampoco se trata de llevar una congregación que está en pleno crecimiento, llevarla torcida. Algo así como que se va de lado, algo, porque digo, es muy doloroso ese proceso, estar yéndose así como que de lado, algo así como los niños, ¿no? Como los bebés que están empezando a caminar y van creciendo, se va formando, y de repente como que van así como que y van, papá, y va por ahí el papá, ¿a dónde vas? Y lo agarramos, ¿no? Entonces, el sentido no es eso. El sentido no es irnos como de lado, como torciéndonos. Es más fácil ir por el camino correcto que el tratar de encontrar el camino cuando estamos perdidos. O sea, es más fácil que yo vaya por la senda recta a que perderme y después tratar de regresar. Eso se pone complicado, eso se pone difícil. Algo así como en la escuela, ¿no? Me llevé, por no echarle ganas todo el semestre, me llevé 2, 3 materias, y se me va a poner más difícil en el último mes prepararme para poder pasar. Entonces, la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Señor, nos quiere instruir y nos quiere ayudar para que vayamos derechos, en la senda correcta. Ok. Entonces, lo que se trata es de cometer a menor frecuencia, a menor escala, lo más pequeño que se pueda, errores. Eso es lo que la palabra nos instruye y nos da la sabiduría de Dios. Ok. Y siguiendo esos ejemplos, entonces nosotros necesitamos
seguir la palabra de nuestro gran Dios. Ok, hemos experimentado nosotros con nuestros chiquitos ese proceso de crecimiento, ese proceso de que nacen, son bebés. Y bueno, les voy a dar el tema antes de continuar esto. La prédica se llama crecer o retroceder. Entonces, con el ejemplo de los niños, puedo explicar o podemos entender que ellos comienzan en un punto a comenzar a caminar y de repente pareciera que ya la van ganando y de repente los niños ya no quieren ni siquiera ni gatear. Dices, ya iba muy bien. Y la prédica se llama crecer o retroceder. Y puede ser muy claro con este ejemplo que dices, ya la iba llevando. O incluso a todos los que tenemos la bendición de ser padres, cuando estábamos en ese proceso de esos calzoncitos entrenadores de los bebés, que dices, ya la hicimos, ya no tengo que estarlo limpiando, ya mi niño ya entendió. Entonces, de repente otra vez, ya el niño, ya otra vez, ya no está practicando y ya otra vez comienza esos calzoncitos a hacerse nuevamente. Bueno, me acordé ahorita que algo a nosotros nos pasó cuando estábamos jóvenes y mi niña estaba bien pequeña y mi niña ya iba en su etapa de crecimiento y en una ocasión dijimos con mi esposa, mira, Angie ya la libró, ya solita, ya la está haciendo, ya va al baño y todo. Y en una ocasión llegamos estábamos con mi esposa platicando y de repente no escuchábamos ruido. Y cuando no se escucha ruido en una casa donde hay bebés, dices, algo está pasando. ¿Les ha pasado eso? Sí, algo está pasando, no escucho ruido. Entonces llegamos ahí con mi esposa y cuando vimos a mi niña que ya utilizaba su letrinita chiquita, la vimos sentada agarrando aquella cosa suave y cremosa, malolienta, y le estaba haciendo así y así y así y así, y le daba para acá y ¡qué sabor! Y ya se imaginarán a la mamá, ¡ah!, los gritos del cielo. Yo estoy seguro que el Señor la escuchó, hasta ya se escuchó ese grito de ese que saben dar las mamás, ¿va? De ese mero grito. Entonces, de inmediato estamos retrocediendo, ¿ok? Pero se trata de crecer y no retroceder. Quiero que veamos Proverbios 4, 26, 27. Porque algo similar como le pasó a mi hija en esa ocasión, es algo que nos puede pasar a nosotros. De repente la estamos embarrando toda. Así dicen en Bogotá, en Colombia, dicen, la estamos embarrando toda, la estamos regando toda completamente. Proverbios 4, 26, 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y si comenzamos a seguir esos pasos, esos principios básicos de Dios, obviamente nuestra vida va a ser más fácil y nos va a ayudar Dios en todo lo que hagamos. Ok, pero qué importante es la prédica de hoy para nuestro crecimiento en Cristo Jesús, que tiene una gran importancia, que llevados con la corriente y el crecimiento en comunidad de Cristo, con este tema que les mencioné, de crecer o retroceder, porque sabemos que seguimos adelante con el Señor o damos pasos hacia atrás. Pero la palabra nos enseña que tenemos que ir hacia adelante. Amén. Y para atrás, pues, como dice la gente, ni para agarrar impulso, ni le intenten, por favor. Entonces, hay cosas fundamentales en la vida del ser humano, en especial, hermanos, la de los cristianos, es
seguir creciendo espiritual y desearle ese mismo crecimiento a mis hermanos. No solamente deseo yo en mi corazón crecer, yo deseo que todos ustedes sean prosperados y crezcan en la palabra de nuestro gran Dios. Pablo lo mostraba ese amor que tenía a través de sus cartas, y en una ocasión a los Efesios sabía que había carencias de sabiduría, carencias de conocimiento de la palabra, y en vez de decirles es que no entiendes, es que son necios, es que son tercos, y ponerse a alegar y todo aquello que de repente nos sale a nosotros muy bien, en Efesios 1, 16, 18, mira cómo decía Pablo en este pasaje. Efesios 1, 16 al 18 dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Fíjense bien, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pablo, en vez de ponerse a quejar y a estar haciendo rabietas y berrinches y tirarse al piso, decía: me voy a poner a orar, voy a bendecir a mis hermanos, y de revelación en el conocimiento de Él. 18, fíjense bien lo que dice en 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son santos? ¿Quién dice amén? Somos santos, y somos santos porque somos apartados. Ese es el significado de santos. Somos apartados para el Señor. Eso es lo que nos hace ser santos, y es por la gracia de Jesús, por su sangre. Él nos santifica. Ok, entonces no era quejándose, no era peleando, no era haciendo cine, actuación ni nada de eso. Ok, sino instruyendo, exhortando en amor, en oración y gracia. Tengo muy buenas noticias para compartir el día de hoy. ¿Quieren recibirla? Sí. Ok, no, creo que no. Tengo muy buenas noticias el día de hoy. ¿Quieren recibirla? Sí. Ok, amén. Ok, gloria a Dios. En comunidad de Cristo estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, estamos creciendo, hermanos. Y eso es algo que estamos creciendo en personas, o sea, hace que seguidores de Jesús. Y eso es una gran bendición. Esto es algo que se debe de celebrar. Esto es algo que nos debe de alegrar. Pero esto significa algo muy importante en todos nosotros, y es que necesitamos cimentarnos más en la palabra de Dios. O sea, con ello hay una responsabilidad. Estamos creciendo, pero es como la parábola de los talentos. O sea, yo te voy a dar 2 denarios, pero espero una respuesta. Ya que vi que con 2 denarios los puedes administrar muy bien, ahora sí te voy a dar 3 o 4. Entonces, implica parte de responsabilidad. Pero esto nos conduce a tener también mayor cercanía con nuestros hermanos. Y tiene pros y tiene contras. Les platico, los pros es que, qué padre, son más los que se están salvando. Es gloria a Dios. Está creciendo la familia de nuestro Dios. Son más los que adoramos a Dios y nos reunimos y se siente mayor avivamiento. Qué hermoso es cuando todos mis hermanos, todos ustedes están coreando, alabando a nuestro Rey. Se siente esa presencia del Espíritu Santo, y ya sé, el Señor allá arriba es: gracias, hijos, gracias por amarme, por creer en mí. Nuestro Señor se regocija en nuestra alabanza. Entonces, pero los contras: necesitamos aprender más a convivir con nuestros hermanos.
Ya habrán más cosas que no me gusten de mi hermano. Oh, qué terrible. Ya de repente va a haber cosas que me desagraden. Y de repente, mira, ya viste, me guiñó el ojo, mira cómo lo cierra, mira, algo la trae conmigo. ¿Ya vistes? Ni siquiera me saludó. Entonces, esto va de una manera creciendo, ya como es una bendición, también nos lleva a esa corriente, a crecer con la palabra. Y hoy, como les dije, el mensaje de hoy lo vamos a recibir con mucho amor, porque nos va a bendecir y nos va a prosperar y crecer en nuestra alma. Amén. Ok. Luego de repente dice, mira esa ropa que trae, me roba la unción. Y dices, cálmate, concéntrate en el Señor, ¿no? Amén. Ok. Pero esto es algo así, para dar como un ejemplo, como el Big Brother, ¿no? Ya somos más, y ya de repente algo ya me incomoda de mi hermano, ya me incomoda de la hermana, o de repente ya incomodé yo también. Entonces, la palabra hoy nos va a dejar llenos para poder actuar como la palabra nos instruye. Ok. Es tiempo de aplicar la palabra, es tiempo de poner en práctica la sana doctrina, es tiempo de amar al prójimo. Resumido como lo hizo Jesús, ¿en qué consisten los mandamientos? Digo, Señor, nada más dos cosas: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas, pero también vas a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, resumido, Tito 2:1, por favor. Mira lo que dice la sana doctrina. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Comienza así, 2:1 al 10. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en el amor y en la paciencia. Wow. Gracias a Dios, la semana pasada vimos el tema de la paciencia. La tribulación, la dificultad produce paciencia. Ya sabemos cómo producimos paciencia. El 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ancianas, vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a los que estén casados, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, que nosotros no seamos la blasfemia al Señor a través de nuestros actos. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, no sean aventados a lo puro tonto nada más, es prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo en las buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. 8. La palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. No demos puerta ni entrada a Satanás para que entre y nos meta en conflictos. Amén. Ok. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y que no sean respondones. No seamos respondones, hermanos. Eso hay que quitarlo. Vamos a ser amantes del Señor, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Ok, miren, hermanos, Dios en su sabiduría nos constituyó de la siguiente forma en Efesios 4:10 al 13, y dice así, y estamos hablando de Jesús mismo, dice: el que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos todo. El 11, el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es sacado de la manga que hayan salido apóstoles, no es sacado de la manga que haya maestros, no es sacado de la manga que haya pastores, profetas. Jesús mismo, quien descendió, constituyó. No hay que discutir con la palabra. Si la palabra lo dice, lo creo. Amén. Ok, el número 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, sí existe la posibilidad que me pueda parecer a mi Padre. Amén. O sea, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Existe la posibilidad de que tu vida dé un cambio total. Solamente le tienes que creer a Jesús. Ok, y con mucho respeto digo eso, hermanos, porque he escuchado en otras personas decir que el único pastor que hay es Jesús. Y es la verdad. Jesús es el gran pastor, es el máximo pastor. No hay nadie como Él. Él es el pastor de pastores. Pero Jesús constituyó en esta tierra a personas para poder alcanzar la perfección, dice la palabra, para poder mejorar, para poder guiar al rebaño, para poder enseñar. Entonces, pero con mucho respeto digo esto, es que he escuchado en otras congregaciones donde de repente se dice que Jesús es el único pastor y que por lo cual no debe de haber pastores. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Donde no hay un pastor que esté conduciendo al rebaño, van a ir de un lugar a otro, porque de repente va a dar uno una opinión de lo que cree de la palabra y de repente otro va a dar otra opinión y van a estar yendo de un lugar y para atrás y para adelante y no van a tener crecimiento. Perdón, pero esa mente o esos pensamientos o ideologías los trabaja Satanás, no los trabaja Dios, porque Jesús mismo fue el que constituyó. Amén. Ok. En Juan 10, 25, 27, quiero explicarte esto. Respondiéndole Jesús, dice: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Eso hablaba Jesús diciendo. Pero ustedes no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Ok, un pastor fue constituido por Jesús. Y un pastor no habla palabra de él. Un pastor constituido por el Señor tiene que hablar palabra de Dios. Y no sigues tú al pastor que está terrenal, sino tú sigues al pastor celestial, a Jesús. Y es palabra de vida. Ok, hasta ahí estamos bien. Obviamente, cada pastor tendrá que rendir cuentas. El día de mañana levantamos la mano así y dijimos: sí, Señor, le entro. Bienvenido, hijo. Mañana vamos a platicar cuando nos veamos allá en el cielo. Ok, entonces vamos a tratar de ir por la senda correcta y con la palabra de Dios. Ok, todo esto lo hizo Dios con un solo propósito, un verdadero propósito. La misión es cuidar un rebaño y dirigir ese rebaño encomendado por Dios. Cada pastor dirige su rebaño y ese rebaño fue encomendado por el Señor y hay esa gran responsabilidad. Pero esa responsabilidad se termina el día en que tú no quieres escuchar la voz de tu pastor. Y la voz del pastor tendrá que ser avalada siempre con la palabra de Dios.
No puede el pastor decirte, haz esto, si no es bíblico. Tiene que venir de la palabra de Dios. Ok, entonces, pero si se acaba esa responsabilidad cuando dice la palabra que el buen pastor deja las 99 ovejas y va por aquella que se extravió. Pero si esa que se extravió no quiere regresar al redil, déjame te digo algo, ni Dios mismo puede entrar, porque son decisiones personales, completamente decisiones. Entonces, hasta que tome la decisión, Él podrá venir nuevamente a los brazos del Señor. Entonces, ahí se acaba la responsabilidad de Dios, se acaba la responsabilidad del pastor, porque dice, ni modo que te traiga de las greñas, ni modo que te traiga fuerzas. Tenemos libre albedrío para tomar decisiones. Perfecto. ¿Todos estamos bien hasta aquí? Ok. Pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Ok, perfecto. Quiere que todos crezcamos en la misma unidad de fe y del conocimiento. No quiere desunión y desorden. Quiere perfeccionarnos a todos. Lo escuchamos hace rato. Entonces, la razón es simple, hermanos. Lo que Dios quiere es que no seamos manipulados o zarandeados o confundidos. Y en Efesios 4, 14, 16 nos queda muy claro con este pasaje. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y 15, antes siguiendo la verdad en amor, fíjense bien, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, 16, de cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, y cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. O sea, Jesús es la cabeza. Amén. Ok, bien, que todo el cuerpo bien concertado, unido. Nosotros ya somos el cuerpo de Cristo, y si bien unido entre sí por todas las coyunturas, dice la palabra, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ayuda a crecer. Ayuda a crecer. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo. Amén. Ok. En estos tiempos hay muchos usurpadores, engañadores, truanes, estafadores con falsas doctrinas. Y la palabra es muy clara. La palabra es muy clara, definitivamente. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 4, 3, 4. Porque algunos enseñan de manera haber sido lastimados y tratando de interpretar por el error de esa forma que fue lastimado. Y algunos enseñan por rebeldía y otros por truanería, simplemente. Porque quiero algo linzojoso, algo por conveniencia, nada más. 2 de Timoteo 4, 3, 4 dice, porque vendrán tiempos, fíjese bien, cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjense bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, yo lo voy a hacer linzojosamente para que no sufras, no te sientas mal. Mira, aquí te tratamos bien, mira qué bonito, qué padre, qué hermoso, pero no pasa nada, síguele haciendo lo que estás haciendo, está bien. Entonces la palabra nos advierte, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Yo quiero escuchar algo que me haga sentir bien. Yo quiero escuchar algo que me haga sentir aquella persona llena o plena. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos carnales, sus propios pecados. Entonces ellos lo harán a su manera y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas. O sea, en la actualidad podemos ver que se puede predicar solamente de una manera, de fábulas. Yo te platico una historia bien hermosa, yo te platico una historia donde yo te puedo convencer y puedo tocar tus sentimientos, pero la palabra de Dios no está entrando. Entonces el Señor dice, vamos a tener cuidado con esto. Amén. Ok, es que nadie nació para sufrir. Y luego escucho ese pensamiento, pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice otra cosa, que en el sufrimiento o en la tribulación produce paciencia. O sea, sí estamos predispuestos al sufrimiento, pero eso produce paciencia y sabiduría. Segunda Timoteo 4:5 dice, y Pablo hace una gran recomendación, y dice, fíjense bien, pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio. O sea, si estás enojado y estás emberrinchado, ya no hay sobriedad, ya se perdió el control. Si estamos alcoholizados, ya se perdió el control. Si estamos, o sea, sé sobrio, dice la palabra, soporta las aflicciones. Pablo está diciendo que va a haber aflicciones, entonces, ok, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo en esa ocasión, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Pelea la buena batalla en Cristo Jesús. Pelea, no te detengas. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, está lista la corona de la victoria para ti. Solamente tienes que ir por ella. Solamente tienes que creerle al Señor. Amén. Ok. Una pregunta para todos, hermanos. ¿Crecer o retroceder? Ok. ¿Crecer o retroceder? Ok. Deseamos crecer. Deseamos crecer en alma. Deseamos crecer en espíritu. Y estamos creciendo, hermanos. Estamos creciendo en comunidad de Cristo. Y todo es para la gloria y la honra de Dios. Pero esto es algo muy parecido. Quiero darte un buen ejemplo. Esto es algo muy parecido como a los salones de clases, donde ya está creciendo la congregación, ya somos más los que seguimos a Jesús. Entonces, como en un salón de clase, nos estamos viendo las caras más constantemente, donde estaremos aprendiendo juntos en fe. En la escuela va todo un grupo completo y están estudiando para crecer y para aprender, donde va a haber de todo tipo de alumnos. ¿Alguien de aquí estudió la primaria? Todos estudiamos la primaria, y algunos en medio superior y algunos en medio profesional, pero todos, creo yo, hemos cursado ciclos escolares. Entonces tenemos idea de lo que estoy hablando, tenemos idea de lo que estoy diciendo. Y en un salón de clases, y Ángeles lo sabe muy bien, hay quienes aprenden muy rápido. Así, pum, rápido, son una chispa de a volada. Y eso se le llaman inteligentes. Y los que hacen siempre su tarea, como no faltan con las tareas. Pero también los que no estudian. Esos que no estudian, de veras andan los maestros batallándole. Y esos que son burritos. Y ya me imagino a un profesor. Ahora, ¿cómo le hago, no? Entonces, hay de todo. Los rebeldes, esos rebeldes que siempre andan metiendo y atravesando donde quiera. Y de esos que también, que ni siquiera te das cuenta que van a clases. Terminaste la carrera, terminaste la primaria, terminaste lo que hayas estudiado,
y te preguntan, oye, ¿te acuerdas de Juanito? ¿Qué Juanito? Aquel uno que ni se movía, nada más estaba sentado todo el día. Pues no. Entonces, hay quienes ni siquiera se notan. Lo mismo pasa en una congregación, exactamente. Ok. Y los que solamente se presentan a la hora del examen, o sea, a la hora del problema. O sea, nada más me presento cuando hay el examen. Entonces, hay de todo. Cada quien podemos, sin señalar a nadie, nada más nosotros, interno, cada quien podemos identificarnos con ese cada cual. Pero el amor de Cristo es tan grande que tiene paciencia para todos. ¿Amén? Ok. Ya me imagino que si los maestros le dieran la decisión de elegir al alumno, todos escogerían a los que aprenden más rápido. ¿Sí es cierto o no es cierto, Ángeles? ¿Eh? Y a los que se portan bien. Maestro, a mí dame el grupo A, por favor, porque el B, ay, maestro. Ok. Y eso es para no batallarle, pero no funciona así. No funciona para nada así. La ética de un maestro es enseñar sin poner peros, un solo pero, no va a poner uno solo. Su trabajo no está diseñado para reprobar alumnos. El trabajo de un maestro no fue diseñado para estar repruebo y repruebo, sino está diseñado para aprobar con los métodos de pedagogía y con la facultad de la docencia que le fue dado cuando estudió. Entonces, un buen maestro no es aquel quien reprueba, porque es muy difícil ese maestro. Un buen maestro es aquel quien tiene la capacidad de enseñar a aprobar más al alumnado. De la misma manera, en las iglesias, hermanos, no funciona así. No se toma la decisión de decir, yo quiero puros buenos. El rebaño tiene que ser todos, mira, todos son entregados completamente al Señor. No funciona de esa manera. Hay de todo. Y por eso venimos al Señor, porque tenemos necesidad de un cambio, porque tenemos el deseo de crecer en Cristo Jesús, y la palabra lo va a hacer contigo y conmigo, con todos nosotros. Amén. Ok. Y el encomiendo de la constitución de un pastor es y la de los siervos de Dios es la de ayudar, y no es la de enjuiciar ni condenar a los demás. Y quiero que veamos 2 de Timoteo 2, 24, 26, por favor. Fíjense bien que dice 2 de Timoteo 2, 24, 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar. ¿Y qué dice la última palabra? Sufrido. Pero me engañaron. A mí me dijeron que cuando me volviera a Cristo no iba a sufrir. A mí me dijeron que cuando yo fuera a la iglesia no me iba a faltar nada. Y he pasado tribulaciones. Van a ver, pero a medida que crezcas, el Señor te va a exaltar en lo público, dice su palabra. Ok, el 25, que con mansedumbre corrija. Fíjense bien la palabra como dice, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, fíjense bien, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, yo con mansedumbre, si yo veo a mi hermano que está haciendo algo indebido o incorrecto, voy a ir con él y le voy a decir: hermano, la palabra dice esto, hermano, pero Dios te ama. Te amo, hermano. Es algo que Jesús nos vino a enseñar. Entonces, con mansedumbre voy a corregir, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero ¿a qué viene a relucir todo esto que estoy hablando, hermanos? Es que estamos creciendo en comunidad de Cristo
y no queremos retroceder. Queremos seguir creciendo en Cristo Jesús. No se trata que estemos creciendo por crecer, porque cuando crecemos por crecer, verdaderamente no lo estamos haciendo en el Padre, no lo estamos haciendo en la sana doctrina, y nosotros lo vamos a hacer en Cristo Jesús. Ok, y habremos hermanos de todo tipo, así que como el ejemplo que te mencioné, que hay alumnos de todo tipo, hay un principio elemental que nos va a ayudar a todos el día de hoy. Ese principio está en Efesios 4, 15, 16, y quiero que vayamos todos, por favor. Y de veras, vamos a guardarlo en el corazón, porque este nos va a ayudar en todo. Y dice así este pasaje, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y la verdad es su palabra. La verdad es su palabra. 16. Y en que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, siendo la cabeza Jesús, siendo la cabeza nuestro Dios. Unidos todo el cuerpo vamos a crecer en amor. Hermanos, sé que habrá tiempos en que la desesperación quiera apoderarse de nosotros, porque a veces comienza esa parte, porque es en la carne, es en los pensamientos, pero no en la palabra, la sana doctrina, porque la sana doctrina dice: sean sufridos, aguántenle, porque está en Cristo Jesús. Ok, y de repente podemos perder el control, la tolerancia, y la tolerancia se esfume. Se acabó la tolerancia por algunas de las actividades empleadas en la vida de mis hermanos aquí en la iglesia. Entonces puede llegar a pasar esto, pero dice la palabra que cuando no conocemos de la palabra, eso nos hace ser incrédulos, y lo he dicho en muchas ocasiones. Ser incrédulo no es algo, no es un mal decir. Ser incrédulo es no conocer de algo o no conocer bien de algo. No conozco nada de medicina porque no soy doctor. Entonces, ser incrédulos es algo de donde nosotros todos tenemos que salir en la palabra. Ok, esto puede provocar sentimientos y enojos con los hermanos, porque, como les decía hace rato, ya somos muchos, ya empieza el roce, ya empieza que la plática o que el comentario. Entonces, estamos bien cimentados en la sana doctrina y todo lo vamos a soportar y nos vamos a animar unos a otros. La palabra también nos instruye y nos dice: no tenga uno por sentirse más que el otro, sino todo lo contrario, siempre veámonos más abajo que todos los demás. Ok, en específico te digo esto, hermano, porque hay pasajes que luego nos pasa que los empleamos mal y que los tratamos de poner a nuestra manera de percibirlo, pero la palabra de Dios no se trata de verlo a mi manera, de mi entendimiento. Se trata de que sea por la palabra, por la sabiduría, porque el criterio fallamos todos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la palabra. Y hay un pasaje que quiero mostrarte, con el cual luego de repente se usa para atacar. Y 1 Tesalonicenses 2, 4, 6 dice, fíjense así. Si ya están, dicen amén. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
5. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras. No lo hago por conveniencia. No lo hago por convencerte, porque digas, ya se quedó. No, lo hacemos porque hablamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que convence, no el que está predicando. Como sabéis, ni encubrimos avaricias, y Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros, dice la palabra, carga como apóstoles de Cristo. O sea, ellos podrían hacerlo porque eran en esos tiempos, ellos eran apóstoles, pero decían, pero no lo hacemos. Entonces, si utilizamos esto, ¿y yo por qué te tengo que agradar? Tú estás mal y punto. Y la palabra te exhorta, y con eso ya te reprendo, y no me hables hasta que te corrijas. Y eso no es lo que está hablando el Señor. Eso no es lo que está instruyendo el Señor. Y enseguida te lo voy a mostrar por qué. Y me acordé de cuando me encuentro con algunos hermanos frustrados que salieron de la casa de Cristo, y que les digo, vete, vamos a la iglesia, ándale, te invito, por favor, mira, ven, vas a conocer del Señor y todo. Dice, no, yo no voy porque ahí está lleno de hipócritas. Yo rápido les contesto, le digo, no te preocupes, todavía hay espacio para ti. Porque así está su corazón, porque así cree que son las personas, pero verdaderamente en la realidad seguimos al Señor. Santiago 1:19, 20 nos aconseja los pasos hacia la paciencia. Y dice así, Santiago 1:19, 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Si yo me tardo para irarme, produzco algo que se llama paciencia, y eso es los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Entonces necesitamos producir los frutos del Espíritu, porque el 20, me encanta esto, me encanta este 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De nada sirve que hagas rabietas, de nada sirve que te enojes, de nada sirve que zapatees. No obra para lo que Dios va a hacer. Dios dice, tarde que temprano vas a venir a la sana doctrina y vas a aplicar. Hermanos, sigamos creciendo hacia la victoria. En Colosenses 3:12, 17, y quiero invitar a los chicos de la alabanza, por favor. Tenemos la respuesta para seguir siendo ligados, siendo la cabeza, Cristo Jesús, y nosotros ligados al cuerpo, unidos y animándonos unos a los otros. Pero dice así, Colosenses 3:12, 17, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Fíjense bien cómo dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué nos debemos vestir? De paciencia, de humildad, mansedumbre, benignos, buenos en el Señor. Y luego dice otra palabra que a veces no nos gusta mucho, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. Si yo tengo queja con mi hermano, si yo me siento mal con mi hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos ustedes. O sea, si yo estoy bien frustrado y estoy bien enojado y venimos a la palabra del Señor, pero es que mi hermana me hizo, vamos a platicar, pero la única opción que tienes es perdonar, porque eso lo hizo Jesús, porque eso lo enseñó Jesús, y lo constituyó en dos formas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, pero amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, no tenemos otra opción. Y el 14 dice así, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo
perfecto. Y la paz de Dios gobierne en cada corazón de ustedes, en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Ser agradecidos. ¿Y algo más? Ok. Y el número 16 dice: la palabra de Cristo more con abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándonos. No está diciendo la palabra: deja lo que siga pecando, deja lo que siga haciendo, deja que haga su vida un papalote, deja. El Señor dice exhortándonos, y exhortándonos unos a otras en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Quiero que nos pongamos de pie todos, por favor.